Bien, buenas noches estudiantes. Vamos a dar inicio a su clase de hoy de programación 4. Bien, los temas que vamos a dar a día de hoy son el lenguaje HTML. ¿Sí? Vamos a estar viendo lo que es HTML, cómo se maneja HTML, las etiquetas más importantes y las principales secciones que vamos a conocer dentro de HTML, la estructuración de una página creada con HTML. Todo lo que es ya la generación del código HTML, y vamos a ver también la introducción de los formularios con HTML. No están aquí, pero también vamos a ver el tema de los CSS, que es básicamente el tema de el estilo que le podemos colocar a nuestros archivos creados con HTML. Bien, iniciemos. Bien, HTML entonces hace referencia a un lenguaje de marcado. Es importante mencionar o aclarar desde el principio que HTML no es un lenguaje de programación, ¿sí? O sea, no lo vean como otro lenguaje más de lo que ustedes ya saben, porque no lo es. Es un lenguaje de marcado que es interpretado por los diferentes browsers, dígase el Mozilla, dígase el Chrome, dígase el Windows, el Internet Explorer. Cualquiera de esos exploradores interpreta los archivos HTML, ¿sí? Y hace entonces para lo que están confeccionados esos archivos HTML, que es colocar textos, imágenes en una página que precisamente es para que uno lo pueda leer, le da algún tipo de información, contenido, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que los lenguajes PHP, que los lenguajes C++, porque esos lenguajes tienen que ser compilados por un compilador de su propia marca o quien lo ha elaborado para poder interpretar los códigos que uno coloca allí. El HTML es un lenguaje de marcas, o sea, no compila. Esa es la gran diferencia. Por eso no lo podemos decir un lenguaje de programación, sino es un lenguaje de marcado. Tiene marcas que los browsers interpretan, ¿sí? Entonces, ya lo interpretan no solo los browsers, sino cualquier tipo de sistema operativo, inclusive ya nuestros teléfonos ya interpretan perfectamente el HTML. Entonces, es un lenguaje de interpretación por cada una de las marcas, lo que quiere decir que cuando ustedes generan un HTML y lo corren o lo abren para que el browser lo interprete, no van a encontrarse que le genera error. Ustedes no van a ver por ahí si corrió o no corrió, o salió error o no salió error. No le va a salir error, ¿sí? Porque lo único que el browser va a hacer, interpreta lo que ustedes colocaron o no lo interpreta, ¿sí? Entonces, si ustedes quisieron poner algunos textos, algunos títulos de ciertos tamaños, con ciertos colores, algunas imágenes, algunos flyers que vayan pasando, lo único que va a pasar es que si hay un error y ustedes no lo colocaron bien, no va a salir, ¿sí? No va a salir lo que ustedes querían presentar, pero no se va a presentar un error, ni el usuario no va a ver un gran error. Simplemente no se va a presentar lo que ustedes querían. ¿Sí? Entonces, ese digamos que sería el punto principal que me gustaría que ustedes estuvieran viendo. HTML no es un lenguaje de programación, por lo cual no esperen que salga error. Lo que sí puede pasar es que no les presente lo que ustedes quieren presentar si cometen un error, ¿sí? Así que siempre tienen que tener entonces eso en cuenta. Bien, entonces HTML es un lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia del software que conecta la elaboración de las páginas web con diferentes versiones. Y se define una estructura básica y un código denominado asimismo HTML. Bien, para la definición del contenido de la página web como textos, imágenes, videos y juegos, ¿sí? Bien. Vamos a ver entonces los principales componentes o elementos que se generan dentro de un archivo HTML.
Bien, las instrucciones que forman el lenguaje HTML están llamados por elementos, ¿sí? Están compuestos por elementos dentro del archivo HTML y también se conocen esos elementos por tags o etiquetas, ¿sí? Entonces, dígase elementos, tags o etiquetas en HTML es exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando vean estos conceptos, representan lo mismo, simplemente dependiendo de la persona que cómo aprendió a hacer HTML, puede utilizar el concepto de tabs o el concepto de etiquetas, es lo mismo, lo que quiere decir que son marcas que van a crear algún tipo de efecto dentro de la página, ¿sí? Entonces, cada uno de los tabs o etiquetas denomina o le dice al HTML que va a hacer alguna ejecución o quiere crear alguna característica especial. Bien, la notación de los elementos consiste en los símbolos de menor que y mayor que y se encierran dentro de la instrucción, ¿sí? Entonces, el primer elemento que vamos a verificar aquí para el HTML sería el elemento lleno, que se forma escribiendo la instrucción correspondiente seguida del texto al que quiere aplicar la instrucción y termina repitiendo la instrucción pero con una barra inclinada inmediatamente antes de la misma. Esto quiere decir que tenemos instrucciones de elemento lleno que serían, ejemplo como esta, H es una instrucción y el 1 representa, digamos, una clasificación del elemento H. H quiere decir header o encabezado. Entonces, este elemento llamado H, tú le puedes poner elemento H1, H2, H3, H4, y él lo que va a decir es que es un título, pero de diferente tamaño. H1 es más grande, H2 es un poquito más pequeño, H3 es más pequeño que el 2, H4 es más pequeño que el 3, y así va, ¿no? Hasta H6 normalmente se conoce. Del H1 hasta H6 es el que normalmente se utiliza. Bien, entonces es un elemento lleno cuando necesita un elemento de inicio, es este, y una finalización, que es este, ¿sí? Estas son las marcas que hablamos nosotros. Esta es la marca inicial, que el browser interpreta de que aquí inicia un encabezado, un título, dice aquí comenzó un título. Cuando finaliza, cuando él encuentra esa misma etiqueta, idéntica, solamente que tiene aquí un backslash antes de la etiqueta, ¿sí? Así como se ve aquí. Fíjense que tiene un backslash. Y él dice, ok, hasta aquí termina la etiqueta H1. Entonces, para él es un fin. Es como en la programación tradicional que nosotros ponemos una llave comenzando, una llave terminando. Bueno, digamos que la llave sería esto. Este es el inicio y este es el fin. Todo lo que esté dentro de esos elementos, desde el inicio hasta el fin, el browser va a considerar que es un H1 y significa que lo va a poner de un tamaño, digamos un tamaño 22, negrita. Ejemplo. ¿Sí? Más adelante también vamos a ver cada una de esas etiquetas funcionando dentro de nuestra codificación con HTML. Pero los primeros elementos entonces que vamos a ver son elementos llenos que necesitan estas etiquetas marcadas así con el menor que, nombre de la etiqueta H1, cierra con el mayor que, todo lo que está allá adentro, entonces él lo va a marcar con esa propiedad del H1 y cierra exactamente cuando colocas el mismo la misma etiqueta y inicias con un backslash. Eso quiere decir de que ahí cierra ese elemento. Comienza aquí, termina aquí. Bien, hay algunos elementos que se le conoce como elemento vacío porque no necesitan una finalización. Eso quiere decir que si yo coloco un elemento como el HR que está aquí abajo, ¿sí? Este HR, él no necesita finalización, ¿sí? Entonces, él solamente se escribe una vez y el browser sabe de que lo que viene después de él es el HR, ¿sí? Entonces dice, no es necesario repetirla al final con una barra y esto se debe a que estos elementos no producen un efecto sobre el texto. Generalmente se utiliza para separar bloques de texto y por lo tanto no es necesario indicarles su final. Empiezan y terminan en el mismo punto, ¿sí? Entonces, se le conoce entonces como elemento vacío. Cuando la etiqueta inicia y termina en ese mismo punto, no necesita una finalización y el browser lo entiende de esa manera.
Ahora, elementos vacíos, son pocos. La mayoría que ustedes van a verificar son estos, son elementos llenos, lo que significa que necesita una marca de inicio y una marca de final. Bien, sigamos. Vamos a ver las diferentes secciones que contiene un archivo de HTML. Bien, entonces iniciamos con los elementos raíz. Bien, la primera instrucción que debe ir en un HTML versión 5 debe ser esta etiqueta que está aquí, que es el docstyle HTML, y esto define que ese documento está bajo el estándar HTML5. HTML5 es la última versión de HTML que ha venido obviamente con muchas mejoras con respecto a su versión anterior, por lo cual entonces uno inicia el archivo con esta instrucción o este elemento que se llama docstyle, y ahí entonces ya el browser sabe que los elementos que va a contener todo el archivo son de HTML5. Bien, entonces sería la primera línea de mi archivo, va con docstyle. La segunda línea de mi archivo debería ser este elemento que es HTML, ¿sí? Representa la raíz del documento, ya sea HTML o XHTML. Todos los demás elementos deben estar, descender de él, o sea, que inicia aquí y termina, mi archivo va a terminar entonces con el backslash de HTML. ¿Sí? HTML, perdón, ahí, este es un backslash. Él comienza con HTML y termina con HTML con backslash HTML. ¿Sí? Siempre debe de ser así para poder que él identifique el archivo HTML. Como les decía, si ustedes intentan abrir un archivo que no está bien configurado, o sea, nunca le pusieron la etiqueta de finalización del HTML, o sea, nunca lo finalizaron, puede ser que lo que salga es todo en blanco, o sea, no le va a salir error, como les comenté, pero sale todo en blanco y usted dice, ¿qué pasó aquí? ¿Hay algo mal? No, simplemente que él no encuentra la finalización del HTML y entonces no lo interpreta y no lo coloca nada. ¿Sí? Entonces, siempre tengan en cuenta eso. HTML entonces tiene que abrir y cerrar y es la primera etiqueta y debería ser la última. Bien, vamos a poner el ejemplo. Aquí está. Bien, el archivo entonces comienza con la etiqueta docstyle, le sigue la etiqueta HTML y la última etiqueta que debe cerrar el archivo es /HTML. ¿Sí? Entonces, en todo este espacio que está entre el HTML y el cierre del HTML, va entonces todas las demás etiquetas que van a confeccionar nuestro archivo HTML. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Sí? Estamos con lo básico, así que, bueno, más adelante entonces veamos si tenemos preguntas. Bien, Profe, vienen una, una dígame, pregunta. dígame. Cuando usted dice que tenemos que cerrar, ¿es en todo lo que hagamos dentro de HTML? Hay que cerrarlo siempre. A ver, la mayoría de los elementos, espérate, déjame rezar. La mayoría de los elementos o las etiquetas se cierran, abren y cierran, así como este HTML que está aquí. Esta es una etiqueta. Ella abre aquí y la apertura es encerrándolo en el menor que y mayor que, ahí abre, y cierra con el menor que backslash. Esto es lo que la hace diferente, este backslash que está aquí. Nombre de la etiqueta y cierra con el mayor que. ¿Sí? Así cierra. La mayoría de las etiquetas que usamos abren y cierran tal cual como esta. ¿Sí? Solamente que van a estar dentro. Digamos, si yo quiero un H1, yo voy a colocar un H1 aquí. H1, cierro. Ahí yo puedo colocar algunos textos aquí adentro y cierro el H1. ¿Sí? Perdón, pero con este mouse no tengo mucho control aquí. Bien. Yo cierro el H1 así. Bien. Ahí abrí y cerré mi H1, pero estoy dentro de este HTML. ¿Sí? Entonces aquí hay otra sección. O sea que uno va creando etiquetas dentro de estas y asimismo el browser lo va a interpretar. Cada una de esas etiquetas él sabe cómo interpretarlas porque él tiene, digamos, ya una
una ejecución que hacer por cada etiqueta que encuentre. Él sabe que la etiqueta HTML indica que ahí abre el archivo y que cierra al final. ¿Sí? El H1 le indica que es un título y entonces él ya sabe que va a colocar un título. Entonces, cada etiqueta que vamos a ver ahora, una serie, un listado de etiquetas, va a tener su respectiva ejecución, pero siempre abren y cierran. Y abren, como lo comenté aquí, como abre así HTML, y cierra como cierra aquí el HTML, con el backslash al frente. Pero el que no cierra es el R, el vacío. Hay algunos que no cierran, no solamente el HR, hay algunos que no cierran, pero uno, digamos, lo va identificando. Cuando ahora vamos a ir viendo las etiquetas, nos damos cuenta cuál es el que es vacío, el que no cierra. ¿Sí? Hay algunos, entonces uno, son los menos, así que uno como que se los aprende más rápido. Porque la mayoría abren y cierran. Entonces, igual ahora que vamos viendo las etiquetas, vamos a ir identificando cuál es el que no abre y cierra, sino que solamente es uno solo. Bien, vamos entonces con la sección de metadatos. Esta sección de metadatos se conoce aquí porque, digamos, son de los elementos más importantes, se colocan en la parte de arriba. O sea, apenas uno comienza a colocar el HTML, uno va colocando estos metadatos y ellos hacen referencia a archivos externos que uno va a usar dentro del HTML, si es que lo van a usar. Hacen referencia a estilos que uno va a colocar, hace referencia a alguna dirección URL que uno va a utilizar dentro de su página de HTML. Entonces, estos elementos de metadato o etiquetas de metadato son las que vemos aquí, son pocas. El head, el title, el base, el link, el meta y el style son, digamos que las primeras etiquetas que uno va a encontrar, se deben colocar arriba, no se suelen utilizar abajo, no están bien utilizadas si uno lo utiliza, digamos, en la línea 25, 40, 50, no están bien utilizadas. Estos elementos deberían ir en la parte de arriba. ¿Sí? Bien, el head representa una colección de metadatos acerca del documento, incluyendo los enlaces y las definiciones, los scripts y las hojas de estilo. El title define el título del documento. ¿Sí? Este title, ahora, bueno, igual vamos a ver el ejemplo, es el título que va a tener la pestaña dentro del browser, que ahí titulan entonces, digamos, si es una aplicación web, ustedes titulan su aplicación. Si es una página, ustedes la titulan ahí arriba. Ahora vamos a ver cuál es. La etiqueta base, que define un URL base para las relaciones con otras páginas. El link se usa para enlazar JavaScript. ¿Sí? Si vamos a utilizar alguna programación con JavaScript o algún CSS, que en nuestro caso nosotros vamos a usar CSS, entonces el link le tenemos que decir, voy a usar un CSS que está en esta dirección. Entonces eso lo hago con la etiqueta link. O sea, es todo lo que es linkear o relacionar un documento externo. Meta define los metadatos que pueden ser definidos usando otros elementos de HTML. Y style, etiqueta de estilos usados para escribir CSS en línea. Style lo que hace es hacer estilos dentro de la página. Hay dos maneras de hacer estilos dentro del HTML. Usando la etiqueta style, puedes colocarle colores, puedes colocarles efectos especiales al HTML. Lo puedes hacer con style o lo puedes hacer con un archivo CSS y lo linkeas aquí. Entonces hay dos estilos. O lo haces con un archivo externo o lo haces dentro del HTML con la etiqueta style. No es bueno usar las dos, digamos que voy a usar un CSS externo y además también voy a usar el style. No suele usarse así. O se usa un style porque la página es muy pequeña y no necesita un archivo externo, o se usa el CSS externo. Más adelante vamos a ver el tema de CSS y ahí quizás vayan viendo un poquito más lo que estoy indicando. Bien, entonces estos son los elementos de metadatos. Vamos a ver entonces un ejemplo. Bien, como le había comentado, entonces comenzamos con la línea docstyle, después con la etiqueta principal HTML
y viene la etiqueta hits, que es como cabeza o el encabezado principal, ¿no? Dentro de hit, entonces van estos elementos de metadatos. Cuando vamos a generar o a correr esta HTML o esta página, este título que está aquí es el que me va a salir en la pestañita de arriba. Práctica HTML, ese es mi título, ¿sí? Un title. Aquí el meta me dice qué tipo de código ASCII o alfabetos o listado alfabético es el que voy a estar utilizando dentro de mi codificación. Y aquí link, como les dije, relaciona archivos externos. En este caso está relacionando un archivo que se llama estiloparcial.css. Ese es entonces un archivo externo que vamos a utilizar dentro de la página, ¿sí? Entonces, esta sección de hit, que es donde van los metadatos. Bien, ahí siguiendo el ejemplo, vamos a ver si yo genero esta página o corro esta página, ¿cómo me va a aparecer? O sea, ahí principalmente no he hecho nada, digamos, solamente le coloqué el hit. Y el hit, entonces, como es una definición, normalmente no hace nada acá abajo. Digamos, este es un browser y aquí abajo mira que está completamente en blanco, porque no hay nada, todavía no hemos colocado nada. Lo único que hemos colocado es el title, y entonces este title que está aquí es lo que sale aquí, ¿sí? En la pestañita. ¿Se acuerda que cuando ustedes están en Chrome, y que crean otra pestaña y abren una pestaña, esa pestaña normalmente siempre se titula. Aquí arriba siempre le ponen algo. Bueno, ese título que va aquí arriba es porque alguien en ese HTML le colocó esta etiqueta, ¿sí? Práctica de HTML, entonces ese es mi título y va aquí arriba. Bien, lo importante entonces del hit es que no va a presentarse normalmente nada en la página. Simplemente lo único que es visualmente identificable es el título, ¿sí? Lo demás son instrucciones que me van a ayudar a desarrollar mi HTML, pero no necesariamente se ve dentro de mi diseño. Bien, sigamos. Ahí está. El title es el título de la pestañita. Bien, vamos con las otras secciones que vamos a contener dentro de el HTML. Estas son ya secciones que ahí sí se van a presentar en pantalla. Tenemos el body, que es el cuerpo de mi página. En realidad, digamos que esta etiqueta o este elemento es imprescindible. Aquí va todo lo que se va a presentar en mi página, ¿sí? Dice, representa el contenido principal del documento. Solo hay un body en un documento. O sea, solo va a haber un solo body. Un body iniciando y un body finalizando, ¿sí? Entonces, dentro del body es que va todo mi HTML, que es el que se va a presentar. Dentro del body yo puedo crear entonces secciones. Defino una sección, pero este es opcional. El body no es opcional, el body es casi obligatorio. Las secciones son opcionales. Si yo quiero generar una sección, yo coloco entonces section, abro, empiezo a escribir o a colocar imágenes y cierro una sección, ¿sí? Entonces, la etiqueta section. Etiqueta nav, ¿sí? Define una sección que solamente contiene enlaces de navegación. ¿Qué significan enlaces de navegación? Normalmente son como los menús que uno ve dentro de las páginas HTML, algunos menús que le van dando los diferentes enlaces, ya sea a contáctenos, ya sea a conózcanos, nosotros, todas esas opciones como el equipo de trabajo, todas esas opciones que salen en la pantalla principal y uno le da clic y se va entonces a otra página. Es aquí, esto lo hace el nav, ¿sí? Que son entonces una sección de navegación. Bien, están en la sección article, que define un contenido autónomo que podría existir independientemente del resto del contenido, ¿sí? La sección article. El elemento asites, ¿sí? Define algunos contenidos vagamente relacionados con el resto del contenido de la página. Aside significa que también es como si fuera el nav, que crea un menú, ¿sí? Pero como dice aquí, lo crea a un lado o a un costado, ¿sí? Si es movido, el contenido restante seguirá el contenido
del mismo sentido, ¿sí? Entonces, a site se coloca al lado del contenido principal. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo quieras configurar tu página, tú puedes utilizar entonces el nav o el aside o el aside. Bien, había mencionado ya las labels de etiquetas. Aquí están H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Son elementos de cabecera que implementan 6 niveles de cabecera de documentos. H1 es el mayor y H6 es el de menor importancia. Un elemento de cabecera describe brevemente un tema de una sección que se introduce. Bien, entonces del H1 al H6, dependiendo del tamaño y de la relevancia que ustedes quieran colocar algún tema, ustedes colocan su texto con H1 o con H2 o con H3 o con el que quieran. ¿Sí? Más adelante vamos a ver un ejemplo con cada uno de esos encabezados para que vean entonces que cambia un poco solamente el tamaño. Bien, el header define la cabecera de la página, ¿sí? Hace un momento vimos uno que se llamaba head. Este es header. El header sí va dentro del cuerpo, o sea que es sí algo que se ve, se visualiza dentro de la página, ¿sí? No como el head, que el head solamente tenía el title arriba. El header te hace, presenta la parte principal o la parte de arriba de tu página, ¿sí? Define la cabecera de la página o sección, usualmente contiene el logotipo, el título del sitio y una tabla de navegación de contenidos, ¿sí? Digamos que usualmente lo que trata de decir aquí es que esta etiqueta nav va dentro del head usualmente. Usualmente dentro del head llevamos un nav para que me creo un pequeño menú dentro de mi encabezado. Bien, y al final tenemos la etiqueta footer, que es el pie de página, por decirlo así, ¿sí? Pide el pie de página, esta sección usualmente contiene los mensajes de derecho de autoría, algunos enlaces o información legal de las direcciones de la información o alguna retroalimentación que tú quieras hacer con la página. Eso va en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es la estructura utilizando precisamente estas secciones que son las más importantes de todo el HTML. Son las que se ven, son las que se visualizan, son las que en realidad ustedes configuran su página en base a estas etiquetas. Bien, esta es una estructura tradicional de una página, ¿sí? Digo tradicional porque evidentemente las páginas ahora tienen un vuelco diferente, han evolucionado. Estas son, digamos, las tradicionales, donde uno veía el header aquí arriba, donde todo el contenido que está en la parte de arriba se hacía con el header aquí. Después venía una app que podía o no estar dentro de un header, aquí que es la barra de navegación. Venían las secciones que donde aquí uno colocaba algunos textos, imágenes y diferentes contenidos. Y el aside, que son como otras opciones que uno puede tener como los enlaces para llegar a otras páginas, ¿sí? Y al final, el footer, que está aquí, que es, digamos, el pie de página donde uno va a colocar los derechos de autor, o quién lo creó, o un link para el creador o el que tiene el derecho de autor de la página o la creación de la página, ¿sí? Entonces, ustedes pueden disponer todo el contenido. Recuerden que la página de HTML, la idea es que tengan contenido, información, imágenes, básicamente para desarrollar contenido, ¿sí? Esta es la estructura básica de una página. Ahora, todo lo que ustedes ven aquí va dentro del body, ¿ok? O sea, el body va aquí mismo como está, y cierra, digamos, acá. Aquí cierra el body. O sea, entonces, todo lo que ustedes ven aquí es el cuerpo del HTML. ¿Sí? Entonces, todo esto va dentro del body. Bien, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo yo lo tengo por aquí, lo vamos a correr para que ustedes lo vean ya ejecutando. Inclusive podemos hacer un par de cambios para que vean la ejecución del mismo. Ahí está entonces, fíjense el header. El head está aquí con mi título de la página acá arriba. Comenzó el body, que es
los elementos principales dentro de mi página, es donde es lo que yo veo en pantalla, es el body. ¿Sí? Aquí está la cabecera, entonces el header, le pongo un H1, fíjense aquí el H1, abre el H1, parte importante de lo que hay que mencionar es que dentro de la etiqueta H1, yo puedo decirle algunas propiedades que quiero que tenga ese título. Una de las propiedades más importantes, digamos, es el align, que es para alinear. En este caso, yo quiero centrar este título, así que yo le pongo align igual center. Y entonces el título, lo único que va a salir en pantalla es esto. Va a salir centrado. ¿Sí? Y aquí cierro. Fíjense que aquí abrí el H1 y aquí ya lo cerré. Solo quiero que título de HTML, tutorial de HTML, salga con H1. Ya lo demás no lo quiero con H1. ¿Entiendes? Entonces por eso abro y cierro. Bien, lo otro es, ya viene una sección. Aquí abrí y cerré una sección. Fíjense, abro y cierro. Dentro de esa sección, ahí estoy colocando un H2, un H3, un H4, un H5 y un H6. Profesor, una pregunta. Dígame. Pero eso es todo acorde a cómo nosotros queremos diseñar la página, porque, Por supuesto. o sea, es como que no necesariamente tienen que tener un head o, o un H1, H2. O sea, porque lo que entiendo es que los H son tipo el tipo de letra, ¿cierto? O el tamaño. Es como los títulos, es el tamaño de los títulos, exacto. Ajá, pero el head no es ajá, lo que quiero decir es como que head no necesariamente es obligatorio que vaya en, en, en la misma página o El head que está acá arriba, este head, digo, no es obligatorio porque no te va a salir error, pero no he visto ninguna página que no tenga un title porque va a salir las pestañitas de arriba en blanco. Claro, claro. Entonces, Pero ¿entiendes? esa es mi pregunta. Es como a como yo quiera diseñar la página. Así es. Y, y así mismo puedo dizque, omitir el body o el footer. Mira, Eso es como digamos, el footer sí lo puedes omitir, pero el body no, porque si no pones body, no te sale nada en la página te va a salir completamente en blanco. Entonces tengo que obligatoriamente poner HTML y body. Esos son como dos obligatorios, ¿cierto? Sí, HTML y body, o sea, y difícilmente vas a trabajar un HTML sin el head que tienes acá arriba, porque aquí el head, por lo menos, este head, aquí, cuando tú vas a poner un estilo, tienes que colocarlo acá adentro, aquí. Estilo significa que Estilo. quieres colorear la página, quieres ponerla bonita. Pero Entonces, lo que entendí era que eso de head es lo que te sale el nombre de la pestaña. Eso es lo que entendí que era el head. no, solo este es el title. Ah, Pero el el title title. va dentro del head. O sea, Ok, no puedes poner el title acá afuera. No puedes ponerlo acá afuera. ok. El title va dentro del head. No dentro del body. Body sería lo que está ya dentro de la misma página. Es lo que visualmente va a ver el usuario o el que Ok, está abriendo la página. ok, Pero el ok. head es donde tú amarras como diciendo, hey, voy a usar un archivo externo, voy a usar este tipo de, no sé, este tipo de letra, por decirlo así. Esas cositas lo vas a poner en el head, por eso el título lo pones en el head. O sea, difícilmente vas a ver un HTML sin head porque es como si lo crearas en blanco y negro con todos los textos así feos y difícilmente vas a encontrar una página así. Así que sí le pones head siempre como para ponerle diseños. O sea que, profe, o sea que el head en realidad pues, lo que está haciendo es como el encabezado lo que va a crear. Pues. Esto es lo que va, si vas a utilizar archivos externos, tienes que ponerlo aquí. Si vas a usar un title, tienes que ponerlo aquí. ¿Sí? Pero, o sea, pero el title sería La si regresas pestañita. a la pestaña anterior, es lo que te sale en práctica de HTML. Pero, Exacto. pero meta es de donde vamos a sacar la página Digamos, creada. meta, aquí estás diciéndole cuál es el tipo de alfabeto que normalmente vas a usar, ¿no? O sea, que el sistema operativo tienen cualquier cantidad de alfabetos.
Entonces, este es el que tú vas a usar, ¿no? Digamos que si tú haces una página para China o para Japón, definitivamente que el alfabeto que vas a definir aquí es completamente diferente porque ellos usan otro tipo de alfabeto en realidad, o sea, usan símbolos en vez de letras. ¿Sí? Entonces, cosas como estas tú las colocas. Ahora, si no colocas el meta, definitivamente que el HTML va a tomar un default, ¿sí? Pero uno suele colocar aquí esto y lenguajes y todo eso como para que no haya ningún tipo de problemas. No vaya a ser que alguien tenga una definición en su máquina y entonces por eso tu página sale un poco mal. Entonces tú dices, oye, mi texto va a tener este alfabeto y ya, para que no vaya a haber confusión. Es que pregunto como qué se puede omitir, o sea, pregunto como qué es obligatorio, no qué tanto se puede O sea, omitir. yo te diría que obligatorio es el hit, o sea, obviamente el HTML, el hit es obligatorio, el body es súper obligatorio. Ya de aquí en adelante es decisión de ustedes lo que hagan dentro del body. Y meta, que también lo tiene adentro del En head, eso, Meta lo puedes olvidar, pero podría dar algún tipo de problema porque entonces él va a tomar, como te decía, un tipo de alfabeto por default que tenga la máquina o el browser. ¿Sí? ok, ya, Que está puede dar bien, un poquito de problemas, muchas pero gracias, no, profe. no es obligatorio. Como le decía, nunca te va a decir, hey, es un error, no puedo correr no, él lo va a intentar hacer, solamente que quizá no es el resultado que tú querías porque te salió alguna otra cosa. Bien, entonces fíjense, este es un estilo tradicional, como les dije, ustedes pueden, aquí si no quieren no usen hit, si no quieren no usen section, si no quieren no usen footer. Eso ya es un diseño. Como les decía, la estructura tradicional, que es la que yo les voy a indicar, porque obviamente no voy a iniciar a ustedes en HTML y le voy a hacer toda una sección moderna, por decirlo así, cuando no han aprendido lo básico. ¿Sí? La estructura básica es la que yo les mostré acá. Déjenme cerrar un poquito hacia atrás. Esta es la estructura básica. Dentro del body, un header, un nav, un section, un aside y un footer. No significa que todas las páginas van a ir así. Ya eso es cuestión de ustedes, es cuestión de diseño, es cuestión de cambio de formato. Pero esta es la estructura básica. Una consulta, profesor. La Dígame. declaración de meta, me imagino que por el tema de las características, la declaración es diferente a los otros, ¿verdad? Porque veo que el meta abres Ah, y te vas exacto. hasta el final y cierras. Exacto. Este Ok, meta es un tipo de elemento diferente. Sí, igual que el link. Varios de los que son diferentes van aquí en el header. En el header tenemos el link, que es el que todavía no hemos utilizado, lo vamos a usar más adelante. También es de una sola línea, no abre y cierra como las otras etiquetas. ok. Como les dije, son pocas, el meta es uno. El meta, mira que abre, le coloca las propiedades y cierras. ¿Sí? No necesitas otro igual para cerrar. Bien, vamos a ver. Fíjense, así saldría el código que estamos viendo, que vimos anteriormente. Se los pongo aquí. H1, H2. Fíjense que el H1 lo centré, todos los otros no los centré. Y entonces ya cuando yo lo corro, digamos, me va a salir así. ¿Sí? Me va a salir así como les decía. Aquí arriba el título. Fíjense que cualquier página que ustedes abran siempre le van a encontrar un título. Va a ser difícil el que no lo tenga. Entonces, aquí está el título, que es el title que tienen en el hit. El H1 es este. Aquí ven el H2, H3. Fíjense cómo cambia de tamaño, ¿no? Y este es el footer. ¿Sí? Obviamente estamos comenzando. Y ven, está en blanco, o sea, fondo blanco. Es el default. Ustedes no han colocado ningún tipo de estilo. Entonces, digamos que estos son los primeros elementos o etiquetas que están utilizando. Y esto es lo que le va a aparecer. ¿Sí? Bien, sigamos. Tenemos elementos de agrupación de contenido. ¿Sí? Los elementos de agrupación de contenido que obviamente, como ustedes tienen toda la página como para presentar información, contenido, imágenes, la idea de agruparlas y distribuirlo de una manera que se vean visualmente correcta o visualmente bien y no sea abrumador, es entonces ya sería creatividad de ustedes y para eso tienen entonces diferentes herramientas.
Esas herramientas para agrupar su contenido, entre los elementos principales está el P, que es el párrafo. Define una parte que debe mostrarse como un párrafo. HR representa un quiebre temático entre párrafos de una sección o un artículo. Pre indica el contenido está preformateado y que este formato puede ser preservado. El block quote representa un contenido citado desde otra fuente. OL es una lista ordenada, ¿sí? Order line, una lista ordenada. UL es una lista sin un orden específico, ¿sí? Yo, si quiero hacer una lista ordenada, uso el OL. Si quiero hacer una lista desordenada, por decirlo así, o que maneje el orden que yo le estoy colocando, entonces coloca UL. LI define una línea enumerada. DL define la lista de definiciones, es decir, la lista de términos o definiciones asociadas. El DT representa un término definido para otra etiqueta que es el DD, utilizada anteriormente. Representa la definición de los términos listados antes de él, ¿sí? Aquí, importante esta parte de aquí, que es para colocar entonces imágenes, ¿sí? Este es un elemento nuevo desde el HTML5, pues digamos que en las otras versiones no los tenía. Y entonces esto nos ayuda a que la imagen que uno vaya a colocar esté incrustada con diferentes estilos de incrustamiento y adicional que tenga su respectivo título ahí mismo. Entonces, la etiqueta figure es la que nos vamos a utilizar para colocar entonces las imágenes. Feed caption es precisamente la leyenda de la figura que uno va a colocar, ¿sí? Coloca un figure y coloca un feed caption y me va a colocar entonces el título ahí al ladito de la leyenda como para que uno pueda leer el texto que describe un poco la imagen, si es que lo necesita. Bien, y esta etiqueta div representa un contenedor genérico sin ningún significado especial. En muchas aplicaciones, en las aplicaciones web se utiliza mucho este div precisamente para agrupar algunas secciones que ustedes van a querer representar de una manera fácil, digamos. Entonces, la mayoría de estas, como ven, es de agrupamiento, o sea, todas agrupan, ¿sí? Algunas tienen una característica especial, como la de la ordenar línea ordenada, una lista desordenada, una lista ordenada, y el de la figura, ¿no? Pero lo demás van por el mismo estilo, tratar de agrupar el contenido que ustedes están colocando, ¿sí? En un ejemplo, ahora vamos a utilizar un par de ellos. Digamos, los más utilizados, los más comunes, sería el P, el párrafo. Sería esto, el de la lista ordenada, la lista desordenada, las líneas y las figuras. Bien, estas son, digamos, las más comunes y son las que vamos a estar utilizando nosotros ahora. Bien, aquí un código de ejemplo. Siguiendo con lo que estábamos hace un momento, teníamos todo esto, lo teníamos ya en el ejemplo anterior hasta todos los H, ¿no? H1, H2, H3, H4. Bien, ahora lo nuevo del ejemplo es aquí un párrafo. Yo abrí con P, abrí con la etiqueta P, coloqué un párrafo que es el contenido que quiero que se presente en mi página. HTML es un lenguaje marcado, toda la definición y al final termino mi párrafo aquí, ¿sí? Entonces él ya sabe que esto de aquí hasta aquí es un párrafo y así me lo va a colocar, ese párrafo unido, ¿ya? Yo puedo colocar otro párrafo abajo, pero él ya sabe que es un párrafo aparte, ¿sí? Entonces, yo voy colocando los párrafos que yo voy, si lo quiero separar, lo voy separando con... Entre P y P. Exacto, O sea, P y P. entre P y P. Exactamente. Y todo esto está dentro de una sección, como se dan cuenta aquí. ¿Sí? Desde el H2 hasta el H4 y el párrafo, todo está dentro de una sección. Bien. Ahora voy con otra etiqueta que habíamos visto anteriormente, que es el aside. Como yo le decía, el aside es crear una pequeña sección que al lado del contenido principal, que normalmente se utiliza para colocar link a otras páginas o a otras secciones de la página principal. ¿Sí? Entonces, coloco un aside, abro el aside
Dentro de la site lo que hago es, aquí fíjense que es UL, como les decía, era una lista no ordenada o sin ningún tipo de orden, o una lista desordenada, UL. Y dentro de UL entonces empiezo a colocar líneas. Cada una de esas líneas es parte de la lista UL. Dame una papita. Bien, hay una etiqueta que todavía no había mencionado, es súper importante, es la etiqueta A. Con la etiqueta A, uno coloca un texto que puede ser un hiperlink o un link a otra página, ¿sí? Con A es que yo coloco texto con hiperlink a otras páginas. O sea, cuando yo digo vaya a esta otra sección, lo tengo que poner dentro de A para que cuando le den clic, él se vaya hasta allá. No, ¿Sí? ¿Y a dónde va a ir cuando le dé a inicio? Él va a ir a la referencia, a la propiedad que se llama href. Aquí no he colocado ninguna referencia, debería colocar aquí, pero si yo coloco ahí dentro de esos dos comillas, yo coloco, bueno, vete a esta otra página .html y él entonces cuando le da inicio se va a esa página. O a la otra que dice qué hacer, que está un poco más abajo. Si yo le doy clic, él se va a la dirección que yo le puse en href. ¿Sí? Ahora vamos a ver esto para que ustedes vean que ahorita no se va a ir a ningún lado porque está en blanco el href. Bien, entonces aquí varias líneas, coloqué varias líneas, cargué 4 líneas. Eso me hace una lista desordenada dentro de mi asite. ¿Sí? Deme un momento, voy a colocar mute, disculpe porque se está entrando un ruido. Bien, perfecto. Bien, entonces aquí tengo mi lista desordenada dentro de mi asite y todo eso está dentro de mi body. Bien, cierro, termino. Fíjense que aquí hasta este punto no he hecho ningún footer, así que obviamente sí puedo tener un HTML sin footer. Ahí está. ¿Qué va a salir de esta página hasta como lo tengo? Bien, sí, este es el párrafo, el contenido nuevo, una lista sin orden, como les decía, y va a salir así. Fíjense, hasta aquí lo teníamos hasta su momento. Bien, entonces, esto que ven aquí es mi párrafo. No he definido dónde va a terminar mi párrafo, hasta dónde quiero que llegue mi página. Yo no he definido que quiero que llegue hasta aquí para que acá haya otra cosa. No he definido nada de eso, ¿sí? Así que por eso, como no tiene ningún tipo de definición, él va a utilizar todo el espacio para colocar tu texto o lo que usted quiera colocar. Y bueno, todo el espacio es básicamente toda la página, de extremo a extremo. Ese es el párrafo. Ahora, cuando él ve la sección aside y una lista desordenada, ahí esto es lo que hace, fíjense. Y fíjense que ya está como hipervínculo. ¿Por qué está como hipervínculo? Porque lo puse dentro de una etiqueta A. Una etiqueta A significa de que él va a ser un hipervínculo, ¿sí? Si yo le doy ahí a donde dice qué hacer, él va a intentar buscar otro lado. A dónde ir, también va a intentar buscar otra página. Información, también va a intentar buscar otra página. Va a intentar porque en este momento, como no está definido a dónde ir, se va a quedar ahí. ¿Bien? Bien, ahora vamos a ver las etiquetas de contenido incrustado. O sea, yo quiero colocar contenido fuera de texto, o sea, otros contenidos. Yo utilizo entonces estas etiquetas. Bien, las etiquetas para colocar imagen, IMG representa una imagen, y frame representa un contenido anidado en navegación. Embed, que es un contenido básicamente lo que llama embebido o un punto de integración. Object, param. Voy a ir solamente con los principales porque no tenemos, digamos, tiempo de buscar uno por uno. Video, entonces aquí uno va a colocar un video, un pequeño video para que salga en su página. Es con esta etiqueta que lo pueden hacer. Representa un video y sus archivos de audio y captaciones asociadas con la interfaz necesaria para reproducirlos. Si quiero colocar un audio, entonces coloco aquí la etiqueta audio, representa un sonido o un stream de audio. La etiqueta source permite a autores especificar los recursos multimedia alternativos para los elementos como el video y el audio. Track permite a autores especificar la pista de un texto temporalizado de los elementos multimedia de video y audio.
Vamos aquí a map. Un conjunto, un área que define un mapa de una imagen. Área también entonces es un conjunto map que define el mapa de una imagen. Y para utilizar operaciones matemáticas, entonces ustedes van a tener que utilizar la etiqueta mat, si quieren usar etiquetas matemáticas. Alguna operación matemática. Esto ya incluido en el HTML5 porque se dieron cuenta de que para no tener que estar haciendo referencias a JavaScript por alguna suma, o alguna multiplicación, o alguna división, o algo muy básico, entonces decidieron crear etiquetas para que ellas mismas interpreten algunas situaciones que son relativamente sencillas para cualquier browser. Entonces, así ya no tienes que referenciar a algún a algún JavaScript. Bien, vamos a ver el ejemplo de algunas de estas etiquetas de contenido incrustado. Bien, vamos a ver cuál usamos aquí. Aquí usamos la imagen. Bien, aquí usamos un image. Abre image. Image es una de estas que no necesita abrir y cerrar. Es una que solamente tiene un, digamos, de elemento vacío, básicamente, que no tiene un cierre. IMG con las siglas source, que significa el origen de esa imagen. Ustedes aquí entonces colocan la dirección. Fíjense que ahí solamente aparece el nombre del JPG o de la imagen. Cuando es así, tal como vimos la semana pasada, es porque el archivo, la imagen JPG, ese archivo JPG, está en la misma carpeta donde está el HTML. ¿Sí? Por lo regular, las imágenes se colocan en una carpeta que se llama imágenes o picture, como quieran ponerlo. Entonces aquí ustedes colocan / picture, / y el nombre de la imagen, porque él siempre va a buscar dónde está el HTML y de ahí entonces sigue a la siguiente subcarpeta. Pero si la colocan en el mismo lugar donde está el HTML, entonces ustedes solamente colocan el nombre de la imagen y él la busca. Aquí entonces ustedes pueden definir el tamaño de esa imagen. ¿Sí? Aquí 400 megapíxeles por 200 megapíxeles es como el tamaño que va a definir. Entonces ustedes tienen una imagen que puede ser grande y la reduce, y si es pequeña la amplía, pero ya habrán visto algunas páginas que cuando están pixeladas es porque estás usando una imagen con una resolución muy pequeña y la estás ampliando porque la definiste así en el weight y en el height. Y definitivamente no se ve bien. O sea, uno tiene que buscar imágenes que o sean grandes, no tan grandes porque entonces va a pesar demasiado, pero que sean adecuadas con respecto al tamaño que les van a colocar dentro de su página. ¿Sí? Bien, entonces para colocar una imagen, image. Si no declaro el tamaño, ella toma por default el tamaño de la imagen. El tamaño de la imagen. Okay. El tamaño de la imagen, tal cual. Entonces, si la imagen tiene 600 por 800, ahí te la pone y bueno, no se suele poner así porque entonces estás dejando de que la imagen defina tu espacio y tú deberías definir tu espacio para poder saber lo que vas a hacer con cada contenido. ¿Sí? Bien, entonces, este fue, a ver, el footer creo que no lo habíamos visto. El footer está aquí en la pie de página. Este footer y El ejemplo anterior, o sea, no lo tenía en el código, pero sí salió en el pero sí ejemplo. salió, exacto. O sea, no, en la imagen salía, pero el código no. Entonces, aquí está alineado al centro, fíjense, alineado al centro en un H4 y ahí coloco entonces lo que quiero que se vea allí. ¿Sí? Fíjense que en este caso, este link, por más que esté así, fíjense cómo está, él no, cuando le van a dar clic, no va a ir para ningún lado, ¿sí? Porque no está con la etiqueta adecuada. Ahora mismo está con un título, o sea, como un H4 es un texto normal. Si yo hubiera querido que esto en realidad fuera a esta dirección, yo tendría que ponerlo dentro de una etiqueta A, ¿sí? Con una propiedad que es href, ¿sí? Con href, entonces ahí sí va a llegar a esta dirección. ¿Sí? Entonces, no es cuestión de solo ponerle texto y ya él va a interpretarlo, ¿no? En realidad uno lo tiene que colocar. Pero eso puede estar dentro del H4. Sí, O claro. tendrías que hacerlo en una línea nueva. No, ahí mismo, dentro del H4. O sea, tú dentro del H4 puedes poner el A. Okay. Sí. Entonces yo estoy escribiendo así, material tutorial y abro
Abres el A, exacto, y colocas la referencia y cierras el A. Y después cierras el H4. Vale. Bien, ahí está la encrustación de la imagen y vamos a ver cómo va cambiando de a poquito la página. Ahí está arriba los títulos que colocamos, la imagen, el párrafo que todavía se va a la distancia, aquí el aside que todavía sigue abajo y el footer. Bien, entonces aquí está la imagen y la imagen se ve con el tamaño que yo definí, ¿no? 400 por 200 y me lo colocáis. No le definió nada de espacio, así que él la va a colocar siempre pegada aquí al borde izquierdo. Bien, vamos a ver elementos de tabulación. Bien, los elementos de tabulación, lo más importante son las tablas, y las tablas se usan entonces para ya colocar un contenido alineado para que se vea bastante ordenado. Se usan tablas. Entonces, bueno, la etiqueta es stable, representa los datos de más de una dimensión. El caption representa el título de la tabla. Call group representa un conjunto o columnas de la tabla. Call representa las columnas de una tabla. El T-body representa un bloque de filas que describen los datos concretos de una tabla. El T-head representa el bloque de filas que describen las etiquetas de columnas de una tabla. El T-foot representa los bloques de filas que describen los resúmenes de una columna. O sea, que ustedes en realidad en una tabla pueden hacer algún tipo de presentación, así como si fuera una tabla de Excel, pero obvio, como no es una tabla de Excel, se utilizan todas estas, varias de estas etiquetas para poder uno llegar a tener el efecto de que hace unos títulos abajo, de que en la parte de arriba está el encabezado. Eso lo tiene que hacer uno, digamos, a pulmón o con todas estas etiquetas dentro del table. Bien, entonces, para una tabla básica, podría ser entonces solamente la etiqueta table y estas etiquetas que vemos acá abajo, que es TR, representa una fila de celdas de una tabla. TD representa una celda de datos de una tabla y TH representa una celda encabezado de una tabla. ¿Sí? Digamos, estas tres son las más importantes, obviamente, junto con table. Aquí yo defino entonces cuántas filas, cuáles de ellas van a ser encabezados, si quiero que sean hits, y cuáles entonces serían las celdas de datos que voy a estar necesitando. ¿Sí? Entonces, con esas etiquetas, yo puedo crear entonces una tabla de datos o de información. Vamos a ver entonces cuál va a ser el código que le vamos a agregar a lo que llevamos. Aquí entonces, fíjense, yo voy a ver un table. Abro y cierro un table. Dentro de ese table voy a habilitar una propiedad que se llama width, que entonces yo quiero 50% del espacio disponible, o sea, del ancho. Yo quiero esa tabla que solamente esté al 50%, o sea, no lo quiero al 100%, ¿sí? O sea, no quiero que haga como el párrafo que se fue de extremo a extremo. No, yo quiero que mi tabla solo vaya hasta la mitad. Entonces le pongo width 50%, abro un TR, ¿sí? ¿Qué significa? Aquí abrí una nueva fila. Con ese TR abrí una nueva fila. Dentro de esa fila yo digo, bueno, quiero dos columnas, pero de encabezado. Una que diga elementos y una que diga función. ¿Sí? Bien, después abro otra fila, otro TR. ¿Sí? Este va a decir metadatos y muestra la información sobre la propia. Ahí entonces otro ya es un detalle. Si se dan cuenta, no es lo mismo porque aquí creé un TH que es un header, o sea, como un encabezado, me lo va a poner en negrita. Y acá un TD ya es, digamos, un detalle o un texto dentro de mis columnas. Igual acá abajo abro otra fila con la cantidad de columnas y en cada una de ellas va a tener esta información. Y al final estoy una incrustación, otro TR y otro TD. Eso significa que abrí otra fila y dos columnas más. Obviamente tengo que llevar un orden. Si aquí en la primera fila abrí dos columnas, en las otras también, ¿no? A menos que quiera hacer todo un enredo allí, una con dos columnas, otra con tres. Entonces, obviamente no tendría sentido o dependiendo del cuadro que quieran presentar. Pero en este ejemplo, abrimos varias filas de la tabla y fuimos creando dos columnas para cada fila. Bien, vamos a ver entonces cómo quedó esta tabla incrustada en la parte de abajo de nuestro código.
Bien, aquí está. Esta es la tabla. No se muestra un marco, no tiene por qué mostrarse un marco. Su default es que él la coloca allí, pero los bordes de la tabla y todo eso están invisibles, ¿sí? Si los quiere poner visibles, se puede hacer, pero el default de él es que no lo muestra. Entonces, ahí está la tabla. Fíjense que el primer TD lo que hizo fue esta fila que está aquí. ¿Sí? Digo, el primer TR abrió una fila, pero yo coloqué 2 TH, que significan header. Entonces, él lo colocó en negrita. Luego abrí otra fila y ya ahí con un detalle, con un TD normal, que colocaba metadatos y su texto, y las otras las fue creando igual. ¿Sí? Ahí están. Entonces, serían 4 filas, que esa fue la que se incrustaron, 4 filas, cada una de ellas con 2 columnas. Y fíjense que él no va a utilizar, o sea, no va a pasar de aquí. El límite de esta tabla va a ser aquí. ¿Por qué? Porque yo le dije que el weights de esa tabla era 50% del espacio total. Así que él nunca va a pasar de acá. Bien, vamos a ver otras etiquetas importantes, que es ya etiquetas de texto. Vamos a ver la más importante porque se nos está pasando el tiempo. La etiqueta, una de las más importantes, es la A, que ya se la había mencionado. Lo que hace es representa hiperenlaces o enlazados de otros recursos. ¿Sí? Entonces, la etiqueta A, que tiene, digamos, una de sus propiedades más importantes es href, que es la referencia a donde él va a hacer el salto o el hipervínculo, ¿sí? O el hiperenlace. De aquí entonces vamos a ver A. Strong lo que va a hacer es que tú colocas con Strong y el texto que coloques dentro, él lo va a poner como un negrito, así como que más fuerte, para llamarle la atención al usuario, que diga, hey, este texto es importante. Por eso dice Strong, fuerte pues. De ahí vamos a saltarnos ya a Time. Aquí Time, la etiqueta Time, lo que va a colocar es la fecha que tiene la fecha y hora de la máquina. Bien. Como verán, hay demasiadas etiquetas y eso ya le va a tocar a ustedes también investigar un poquito cuáles son las que más van a utilizar y todo. Nosotros vamos a ver solamente las principales. Bien, ejemplo de la etiqueta A. Acá abajo la vamos a colocar. Fíjense que en el footer, aquí está el H4. Dentro, mira que aquí está el ejemplo que mencionábamos hace un momento. Dentro del H4, aquí está, yo abrí una A, le coloqué su propiedad href y dije, bueno, cuando alguien le dé a este texto que está aquí, este texto quiero que me lo pongas como si fuera un hiperenlace, y cuando alguien le dé allí, salta a esta página. ¿Sí? Entonces, esta es una de las etiquetas más importantes, porque obviamente cuando tú haces una página, no es solo para que vean el contenido que está ahí, normalmente tú quieres saltar a otro lado. Entonces, o saltas a una página otro HTML que tú creaste, o salta a otra página que no tiene nada que ver con tu página, ¿no? Entonces, en este caso estamos saltando a otra página, digamos, el developer de Mozilla. Van a ver que ahora cuando representamos esta sección que dice aquí se va a ver diferente, y uno al darle clic se va entonces a referenciar directamente a este sitio que está aquí. Eso lo hace la etiqueta A con la propiedad href. Entonces, esa sí es una etiqueta que vamos a estar utilizando frecuentemente. Agrega un hipervínculo. Bien, fíjense aquí entonces que ahora se ve diferente. Ya esta sección aquí ahora me la puso como si fuera un hiperenlace, y efectivamente lo es. Yo le doy clic aquí, él se va a ir a esa sección. Bien, antes de pasar al CSS, bueno, se me está yendo el tiempo, vamos a ir a ver esa misma página ya. Déjenme buscarla primero para poder presentárselas. Ok, dejo de compartir. Me voy a... Vamos a buscarla. Ok, a buscar el HTML y a buscar un lugar donde lo pueda correr directamente.
Bien, aquí está entonces el código, ya no en imagen como lo estamos viendo hace un momento, sino ya el código verdadero, por decirlo así. Y con la mayoría de las secciones que vimos en antes, aquí está el table. En este caso el table está a 100%, a diferencia del texto que teníamos allá. Y ahora yo voy a correr que se llama lección HTML. Está en esta carpeta que tengo aquí. En este momento, digamos, no necesito levantar el SAM porque estamos trabajando con HTML y el HTML obviamente lo interpreta sin ningún tipo de problema cualquier explorador, ¿verdad? Voy a correr entonces el que dice aquí lección HTML, le doy doble clic y ahí entonces él abre en el explorador. En este caso abrió creo que fue en el Explorer o en el Edge, creo que fue en el Edge. Fíjense que acá, práctica HTML, aquí está el nav, aquí está la tabla, el footer, la imagen, ¿sí? Está básicamente todo. Bien, todo lo que habíamos visto allá, solamente que, como les decía, ahora yo tengo aquí el código. O sea, aquí podemos cambiar cualquier cosa y ustedes van a ver entonces que él hace el respectivo cambio. Bien, vamos a ver el hiperenlace que había mencionado aquí. Fíjense que aquí ya él pone la manito y si yo le doy allí, entonces él se va a donde yo le había dicho, ¿no? Que se fuera aquí al developer de Mozilla. ¿Sí? Uno regresa y él regresa entonces a la página. Entonces, este hiperenlace obviamente funciona correctamente. Bien, preguntas hasta aquí ahora que tenemos el código directamente acá. Preguntas antes de pasar al CSS. Bien, fíjense que aquí el title, como decía, es lo que salía dentro de la página. O sea, este title es súper importante porque difícilmente, es más, vamos a ver cómo se ve un HTML sin title. La verdad no sabrá decirte. Vamos a ver. Vamos a refrescar aquí. No refrescó. Vamos a irnos aquí y a poner lección HTML. Profe, Dígame. cuando uno coloca las H, siempre de por ley te va a salir en la página visible H2, H4. No, es porque yo las puse allí. Yo las puse como digamos en este momento por temas Ahí de hace. educativo, ¿no? Para que ustedes lo vieran cuál es cuál. Fíjense en el texto, ahora lo vamos a ver. Voy a buscar el texto. Aquí fíjate que aquí lo puse, H2. Está dentro de lo que va a salir en el texto. Ok. Digamos para que ustedes vieran que será un H2. O sea, pero obviamente uno lo colocará aquí. Así. Déjame verificar si efectivamente este es el archivo que estoy corriendo, porque ahora no vi que se hizo un cambio que dice acá. Vamos a ver. Lección HTML, vamos a ver. Ahí ya no debería salir H2, si yo lo corro aquí. Sí, aquí mira que ya no salió el H2. Aquí decía H2, lenguaje de marcado. Bien, preguntas, otra vez vuelvo al código. Fíjense que aquí usé otro elemento que no explica ya, que era el de figuras. Abro y cierro aquí. Dentro del de figura utilicé la encrustación de la imagen de 300 por 150 y le puse un caption a la imagen que se llama HTML. ¿Sí? Ahí está el caption de la imagen. Ahora vamos a verlo. Puedo ampliar un poquito la imagen. Le voy a poner 400 por 200, que creo que era el que tenía en el ejemplo. Guardo. Y aquí
van a ver que el HTML sale a un lado. Eso es cuestión de también de ir mejorando el... Ahí en el título, función, como que le quedó más a la derecha. Esta. Sí, si te das cuenta, aquí le tengo el 100% a la tabla. Ahora lo vamos a ver. Fíjense que aquí, este es el caption de la imagen, ¿ves? ¿Sí? No queda centreado porque no lo he centreado, no lo he puesto online, no le he puesto nada de eso. Pero este es el que está donde dice Fit Caption. Sí, aquí tú dices, esta función, fíjate que él me está, yo lo coloqué como si fuera un header y él automáticamente a los headers los centrea. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Voy a cerrar esto para poder irme al código. Ahí. Bien, fíjense que cuando creé la tabla, en esta ocasión aquí le puse 100%. Le voy a poner 50. ¿Sí? Ahí ya no se va a ir hasta el final, sino que solamente se va a quedar al 50% del espacio. Y ya me va a traer entonces esa función, se va a venir un poquito más hacia la izquierda, porque él lo está centrando automáticamente. Bien, entonces ahí está. Me voy a la carpeta y le doy doble clic. Lo malo es que no me aparece directo, pero aquí está. Fíjense ahora dónde está función. Hace un momento estaba acá. Porque estaba buscando el centro de todo el espacio. ¿Sí? Ahora está buscando el centro del 50% del espacio, que es este. Ahora, profe, una consulta. La única manera de centrarlo así es jugando con el porciento del... No necesariamente. Pero ya para esos temas, o sea, lo importante que tiene que ver es, HTML es para colocar el contenido, video, imágenes, textos, todo lo que quieran colocar. Se le llama normalmente como un enmarcado o como un boceto de lo que quieren llevar. Aquí entonces viene el otro concepto que vamos a ir a verlo de una vez, que sería el CSS. ¿Sí? Vamos a ir a ver los CSS, que tiene que ver entonces con el estilo del HTML. ¿Sí? Yo quiero colocarle estilo al HTML, entonces tengo que colocarle un CSS. ¿Sí? Porque si no, me sería muy difícil, no, difícil y simplemente mi página no estaría en nada si yo no le pongo estilo. O sea, obviamente blanco y negro, con esos estilos todo así. Entonces, el CSS es Cascading Style Sheets, que es básicamente el estilo de páginas en cascada. ¿Sí? Eso es básicamente lo que es CSS, lo que significa. Todo el mundo lo conoce como CSS, muy pocos sabrán qué significa. Pero es básicamente para darle estilo a el HTML, solamente para eso. ¿Sí? Ahora, tiene una cantidad de propiedades, de comandos que pueden crear todo lo que ustedes ven hoy en páginas digitales, que lo ven ya los cuadros completamente redondeados, que hacen círculos, que hacen translúcidos. O sea, todo lo hace con CSS. O sea, tiene una herramienta muy poderosa. Evidentemente no vamos a tener tiempo nosotros para ver todo lo que tiene la herramienta. Vamos a dar lo básico. Igual que HTML, estamos dando lo básico porque acá lo que tenemos que hacer es, que será la próxima semana ya, conjuntar el HTML con el PHP, ¿no? Bien, vamos a ver lo básico. Entonces, los tipos de selecciones que uno puede hacer con CSS. ¿Sí? Recuerda que CSS entonces para darle estilos. Tengo varias maneras de dar estilos a mi archivo HTML. Uno de los principales que se usa es con etiquetas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo le puedo decir, ¿sabes qué? Todos los footers que yo coloco, o el footer que yo coloco, o el header que yo coloque, que tenga esa etiqueta, píntalas de esta manera, colócale este estilo, digamos, ponle el 50% de la página en vez del 100%. A todos los H1 que yo trabaje en la página, no lo pongas con el default, sino ponlos en azul, ponlos del tamaño 22 en vez de 18. O sea, tú le das el diseño a cada una de las etiquetas que estás usando, ¿sí? Ya sea el P de los párrafos, el section,
las A. O sea, todas esas etiquetas, yo puedo decir, hey, ahora que vas a trabajar las etiquetas, pónmelas con el estilo que yo quiero, no como conviene en HTML, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tú, es personalizar las etiquetas. Ese sería el primer estilo con que tú puedes hacerlo, personalizando las etiquetas. ¿Sí? Tienes otro estilo que es colocándole un ID. Eso es una etiqueta personalizada. ¿Sí? Eso significa que yo puedo colocar, digamos que yo voy a hacer un ID que se llame header cabecera, y yo en cualquier párrafo le digo, este párrafo que voy a colocar, manéjate con header cabecera, o sea que yo le voy a decir, hey, con este estilo, solamente tú, solamente este párrafo en especial, manéjate con un estilo que yo vaya a definir. Eso entonces sería una etiqueta personalizada, ¿sí? No una etiqueta general como acá, que todos los H1 se van a comportar de la misma manera. Yo puedo colocar entonces etiqueta personalizada y sería utilizando la propiedad ID. Bien, digamos usando etiquetas personalizadas, digo, las etiquetas, yo en el CSS lo que voy a hacer es esto. Le digo, todas las P, que ya vieron que las P son párrafos, ok, van a tener en la propiedad color este valor, ¿sí? Así. Así de simple, aquí le acabo de decir que todos los párrafos que utilice mi página van a tener el color rojo, ¿sí? De esta manera. Si yo quiero colocar más propiedades, entonces la voy colocando aquí. Todas las propiedades con todos sus respectivos valores. Y al final cierro diciendo, esa etiqueta termino aquí, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de eso. Bien, aquí está un ejemplo de el cambio del estilo de los párrafos si quisiera hacer mi CSS así. Digo, los párrafos, todas las P que voy a utilizar, van a tener color rojo, van a estar 500 megapíxeles el width de todos los párrafos, va a tener un borde de un píxel y va a tener un color black sólido, ¿no? O sea, un subrayado sólido, ¿sí? Entonces, cada vez que utilice una P dentro de mi HTML, puedo utilizar 20P, todas le va a hacer lo mismo, ¿sí? Eso es el CSS, entonces me va a ir creando ese diseño. Bien. En mi HTML lo único que tengo que colocar es este link, ¿sí? En mi encabezado, en el hit, en la parte de arriba que estamos hablando hace un momento, yo pongo link, le digo, voy a hacer un archivo relacional de tipo estilo, ¿sí? Porque puedo referenciar varios archivos, pero tienen diferentes tipos. Entonces, en este caso, va a ser un style sheet, que es una página de contenido o de estilos, y se llama así, mi estilo.css. Él va a buscar dentro de la carpeta donde está el HTML un archivo que se llame así. Si no está, simplemente no hace ninguno de los cambios, no sabe cómo colorear, así que lo colorea como él quiera, ¿sí? Como le dije, no va a salir error, simplemente no va a ser lo que ustedes querían. Esto es lo que se coloca en el HTML solamente. Y esto se coloca en el archivo CSS. Bien, ahora vamos a verlo. Bien, puedo seleccionar varios elementos o varias etiquetas para colocar entonces también. Yo digo, el H1 no lo hagas con el default, sino ponle tamaño 60 megapíxeles al font, al site, y colócale siempre alineado al centro. Bien, ahora quiero que los párrafos y las líneas, o la etiqueta LI, tengan este tamaño, tengan esta línea y un espaciado de 1 megapíxel entre cada una de las líneas, ¿sí? Entonces, si yo referencio este CSS a mi HTML, va a hacer eso cada vez que encuentre una P, una L o un H1. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta del CSS antes que veamos cómo se comporta con la página que teníamos hace un momento? Sigamos. Bien. Dentro del CSS lo que se utiliza mucho son estilo cajas o cuadros para separar un poco los contenidos
de HTML. Entonces, son bloques que se instalan en el espacio de la página con las propiedades siguientes. Tiene la propiedad padding, que es el relleno. Tiene la propiedad marco, o border, mejor dicho, y la propiedad margin. ¿Sí? Aquí está en esta imagen referenciado que es padding. Padding básicamente es el espacio, es este espacio que están dejando acá. Tú dices, le colocas este padding dentro de algún párrafo, algún artículo, y él dice, ok, te voy a dejar este margen. Este es el margen, te defino un padding de 2 píxeles, de un píxel y medio. Y entonces ahí le estás dando como un pequeño borde a ese cuadro y se ve obviamente mejor. La propiedad border, que entonces es la línea que se encuentra fuera del relleno, ¿sí? Es está aquí. Y el padding, que es el espacio, este espacio que tienes aquí. No, digamos, el padding es este espacio, disculpe. El padding es este espacio, el margin es el espacio de acá. Me confundí. Sí, ahí está referenciado, ahí lo dice claramente. El padding es este espacio que está aquí, que es el que estaba mencionando. El borde es este borde, que lo pueden pintar de colores o colocarle el número que quieran. Y el margin es este margin que está acá. Eso cuando se van a usar cajas dentro de, del CSS, que evidentemente se utiliza mucho para poder entonces dar todo ese estilo. Bien. Fíjense cómo pueden inclusive configurar el body. Eso significa de que todo el cuerpo lo puedo configurar con mi CSS. Yo le digo, hey, mi body va a tener un ancho de 600 megapíxeles. O sea que ya no vas a tomar de extremo a extremo la pantalla, vas a tomar solo 600. Todo lo que está en el body va a quedar enmarcado entonces en ese 600. Le vas a poner un margin de 0 automático, le vas a poner un background, o sea, vas a pintar el fondo del todo el body con este color. Los colores normalmente se manejan con hexadecimal. Hay lugares donde ustedes buscan los colores y le da la hexadecimal para que ustedes lo puedan colocar acá sin ningún problema. Fíjense que le coloco un padding entonces de 20 megapíxeles por lado, a excepción del primer lado lo ponen 0, y le pongo un border de 5 píxeles y en negro, o sea que pinta el borde, le da un espacio y también le pone en margen. ¿Se dan cuenta? Todo el body con este CSS, todo el body lo va entonces ya colocando algún tipo de diseño. Y esta es una manera rápida de una vez colocar todo lo que está dentro del body, que es lo que nosotros teníamos en nuestra página, de un lado para que después se presente entonces toda la más información agrupada. Bien. Aquí hay otras etiquetas como image que le pueden entonces centrar y colocar en bloques. Y un ejemplo entonces de el archivo que le vamos a asignar ahora al HTML que estábamos haciendo. Le vamos a colocar entonces esta asignación que tenemos acá. El header va a tener esta propiedad. Las secciones van a tener esta propiedad. Y como decía, para poder asociar el CSS, el archivo que vamos a grabar, se agrega un link dentro de la etiqueta heat. Bien, vamos a ver entonces eso ya en el mismo archivo para ver cómo queda. Bien. Una vez colocado ese CSS que acabo de mencionar, ya la página entonces queda de esta manera. ¿Sí? Se dieron cuenta de que el H-Site que estaba acá abajo ya fue tomando posición entonces aquí. El site que estaba abajo, fíjense que tomó posesión aquí, porque ese es el lugar donde él debería estar, pero como no, el body no le dejaba espacio porque él ocupaba el 100%, él se ubicaba abajo. Pero apenas yo le dije que el body definitivamente cumpliera solo con 800 megapíxeles, ya le encuentra su espacio. ¿Sí? Encuentra su espacio. La tabla entonces, bueno, definida al 100%, cuando estaba aquí, estaba definida al 100%, pero 100% del body. Y como el body lo recorté, también se recorta la tabla. ¿Sí? Profesor, una pregunta fuera de tema. ¿Cuánto es el tamaño de una
página, por lo menos el largo por píxeles, porque dice que usted le dio 800 píxeles al body, ¿cierto? 800, sí, desea 800. Yo creo que son 1200, si no me equivoco, va por ahí por 1200, pero eso depende también mucho de la resolución que se coloque, ¿no? En la misma pantalla, pero hay un estándar que yo creo que, si no me equivoco, son 1200. Y de largo es lo que queramos, porque yo he visto páginas bien largas. Hacia abajo, tú dices, hacia abajo sí, porque él acuérdate que él sigue creciendo. Lo Ujú. importante siempre es el weights. Ok, Abajo gracias. sigue creciendo. Tú puedes poner todo el contenido y siempre va a ir hacia abajo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a seguir con la presentación. Vamos a la sección de formularios. Antes de ir a formularios, vamos aquí al HTML. Bien. Bien, aquí déjenme ver. Ok, yo lo que voy a hacer es agregar. Yo había comentado aquí el CSS. Fíjense que aquí está comentado. Estos son los comentarios en HTML. ¿Ve? Son, perdón. Se coloca el símbolo de menor, la expresión, cerrando, dos guiones, y él entonces hace un comentario y se cierra el comentario acá. Dos guiones y un mayor que. Voy entonces a quitar el comentario para que él entonces tome el CSS y después vamos a ver también el CSS para que ustedes vean que, bueno, básicamente todo lo que mostré allá, pero ya que ustedes lo vean en archivo real, ¿no? Bien. Voy a guardarlo. Dice estilo lesson 2.css. Este archivo debe estar dentro de la carpeta donde yo estoy corriendo el HTML. Ahora vamos a buscarla. Aquí está, fíjense. Estilo lesson 2.css. Vamos a darle entonces ahora a la lección 2, el doble clic, y vamos a buscar dónde abrió. Fíjense que ya cambia el estilo, ¿no? Ahora, tal cual, yo aquí le cambié al 50% ¿se acuerdan que le cambié al 50% la tabla? Por eso se ve así, no se ve como en el comentario, porque el comentario lo mantenía 100, o sea que lo lleva hasta acá. ¿Sí? Entonces, él busca el 50% de lo que tenía el body. Entonces, como el body se recortó, también la tabla se va al 50%. Los H1 y los párrafos se muestran entonces como se han especificado entonces en el CSS. ¿Sí? Vamos a ver entonces, fíjense que ya cambia, obviamente todavía hay mucho que acomodar, pero solo con un par de instrucciones del CSS ya va cambiando todo el estilo. Bien, aquí está el archivo. Yo creo que lo tengo abierto aquí. Vamos a verlo. Se llama estilo les2. Aquí está aquí. Fíjense, este es el archivo CSS. ¿Sí? No necesita ningún inicio, no necesita ningún final, simplemente las secciones tal cual como yo se las mencioné aquí. Fíjense, entonces el body dice, bueno, aquí tiene un height de 100% en el body. El header le da una cantidad de padding, le hace un display, le da un background, se va a las secciones y dice, bueno, todas las secciones va a ser de 80% de la disposición completa del height. Le hace una definición del padding, tanto en la parte final, en el top, en el left y en el right. Le da entonces megapíxeles para cada uno. El aside les da entonces un porcentaje. Ya entonces uno aquí obviamente tiene que ir jugando con estos porcentajes, ¿no? O sea, uno puede ponerlo tanto porcentaje como píxeles. Y uno entonces va jugando y va viendo entonces cómo va cambiando su página. Y el footers, aquí también entonces le puso estas opciones. Aquí, las figuras, le puso en un display, le puso el padding. Las tablas, aquí por eso pintó las tablas, fíjense que aquí le puso el borde en negro y una especie de colapso o el estilo del borde que le fue colocando, ¿sí? Entonces, fíjense que solamente con estas líneas de código, que como ven, no necesita ningún inicio. En un CSS no necesita un inicio, simplemente necesita la etiqueta que vas a utilizar o una etiqueta personalizada
¿Qué le vas a hacer a esa etiqueta personalizada dentro de las llaves? Y listo, ya él sabe que si tú trabajas con este CSS dentro de él va a intentar entonces colocar todas estas etiquetas tal como lo creaste. Si creas etiquetas personalizadas, la va a intentar colocar en el HTML. Fíjense, entonces, solo con este link, él cambia todo el formato del HTML porque él dice, bueno, voy a trabajar todas estas etiquetas con el CSS que me diste en este estilo. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo les voy a pasar los dos archivos, tanto el estilo, para que ustedes lo tengan de ejemplo, como este HTML de ejemplo, para que ustedes vean entonces todas las etiquetas que utilizamos. Traté de utilizar las etiquetas más comunes para que lograran entender, digamos, en este poco tiempo, el tema del HTML y cómo trabaja con esa relación con el CSS. En la plataforma también les colgué un manual de CSS y también tenemos un link, tengo un link para lo que es HTML, aprender HTML, un tutorial. ¿Sí? Porque ya ahí sí les toca a ustedes aprender un poquito más sobre esto, porque va a depender su trabajo, su proyecto final. Ustedes van a tener que hacer una página de una empresa, ese es su proyecto final. Dentro de esa página de esa empresa van a hacer una página que tiene que ser, bueno, bien bonita, así que tienen que aprender a usar CSS y que esa página también se conecte con PHP para poder entonces lo que es la información o los datos a la base de datos que vamos a ver la próxima semana. Bien, vamos con el último punto. Es súper importante y se me ha ido el tiempo muy rápido, que es los formularios. ¿Sí? Dentro de HTML también tenemos lo que son el manejo de formularios. No solo los textos que estamos manejando hasta hace un momento, sino formularios que son controles que ustedes pueden utilizar como si fuera una programación a objeto o programación a objeto dentro del HTML. Pueden usar botones, cajas de textos, casillas de verificación, radio button. Todo esto lo pueden usar gracias a la etiqueta que se llama formulario. Bien, vamos a hacer un ejemplo entonces de esa etiqueta formulario. Vamos a ver primero algunos de los principales etiquetas. La principal obviamente form. Una vez inicia con un form, él sabe que en esa sección del HTML o de la página, ustedes van a colocar formularios. Dentro de esa etiqueta, ustedes van a colocar entonces otras etiquetas que van a poder ser un input cuando ustedes quieren un dato directamente de pantalla. Él le abre una casilla para que ustedes puedan colocar la información, un inputs, un botón, ¿sí? Pueden poner una lista de datos, ¿sí? Un option button con esta etiqueta option. Pueden poner un label, obviamente una pequeña etiqueta. Estos son, digamos, los principales. Un select, que representa un control de selección, un conjunto de opciones, ¿sí? Conjunto de opciones o checks dentro del formulario. Bien, vamos a ver el código para que vean. Igual esta presentación ya está colgada en la plataforma para que ustedes puedan ir viendo etiqueta por etiqueta. Bien, tengo este formulario, pero no lo voy a dejar aquí. Mejor se los voy a colocarlos directamente acá para que se vea mejor. Aquí lo puedo agrandar. Bien. Este es otro HTML, más sencillo. Le coloco un hit, aquí un título sencillo, un H2 que es un título, y a partir de acá entonces le coloqué el form. Aquí está, aquí comenzamos con el form. Esta etiqueta for, que digamos que es la principal para hacer un formulario. ¿Sí? La otra semana le explicaré este de method, que es una propiedad que te va a decir con qué método quieres capturar los datos que van a estar en pantalla con esa forma. Pues, ¿quieres hacer un post o quieres hacer un get? Entonces, cada uno de ellos tiene su peculiaridad que la próxima semana se lo voy a explicar. Bien, entonces, la etiqueta formulario, form, que miren que termina entonces acá abajo con su respectivo final, igual que las demás etiquetas. Bien, entonces, ahí hago el formulario. A partir de aquí, fíjense que voy creando entonces un párrafo. Este párrafo voy a colocarle nombre, o sea, que diga nombre, y ahí voy a crear un input. ¿Qué es un input? Es un texto, o sea, un cuadrito de texto, ¿sí? El input puede tener varios estilos,
o varios tipos. En este caso, el primer tipo que vamos a aplicar es el text. Ustedes colocan la propiedad type dentro del input y le colocan ahí igual text, o sea que quieren un cuadro de texto, básicamente. Entonces, normalmente, cuando ustedes crean un formulario es porque quieren reseccionar los datos que va a colocar el usuario. Entonces, en este input, ¿dónde se va a reseccionar lo que coloca el usuario? En esto que se llama dat nombre. Ustedes están colocando, bueno, este es el name que va, este es el nombre que va a reseccionar los datos. Dat name o dat nombre. ¿Sí? Entonces, aquí es la variable, digamos, que ustedes van a utilizar más adelante para capturar esa información y después llevarla a una base de datos o llevarla a el PHP para que el PHP entonces haga alguna operación. Eso lo vamos a aplicar la próxima semana, pero lo importante entonces es que deben de colocar entonces la propiedad name y un nombre o una variable que van a utilizar más adelante. Bien, fíjense que luego cierro el párrafo, importante. Eso significa que abrí un párrafo y cerré un párrafo. Abro otro nuevo párrafo, coloco correo. Este es digamos que un enter, es como darle un enter al HTML. Aquí entonces coloco otro input, solamente que ese input le voy a decir que es un tipo email. Eso significa que esa casilla va a reseccionar un correo. Así que el mismo HTML me va a ayudar a verificar que sea un correo, ¿sí? Y que no me van a colocar cualquier cosa. Y ese correo va entonces a ir a una variable que yo le coloqué por nombre, dat correo, ¿sí? Como ven aquí. Bien, vamos a correr este formulario para que vayan viendo cómo va quedando. Vamos a correrlo para que vean a qué me refiero con los formularios. Y es este. Fíjense entonces que aquí está el título. El primero, que era un input de texto, es esto. Luego, ¿se acuerdan que hice un párrafo? Hice un párrafo y luego coloqué digamos, coloqué un párrafo y es para que precisamente estos dos fueran juntos. Estos dos están en el mismo párrafo, ¿sí? Por eso se ve uno al lado del otro. Le pongo otro párrafo precisamente para que no esté aquí al lado del nombre, digamos. Eso va a depender del estilo que ustedes quieran utilizar, ¿verdad? Bien, ahí entonces está el correo y la clave. Fíjense que con el correo, él me va a hacer algunas validaciones ahí, por lo menos lo que coloqué enter. Él automáticamente, yo no he programado esto, pero el HTML5 me dice, hey, este input es un correo, así que tiene que llevar una arroba. Ahí me dice, incluye arroba, esa dirección, un correo electrónico. ¿Sí? Esta validación la hace automáticamente él. Entonces, nos da una mano con este tipo de validaciones automáticamente, ¿verdad? Bien, entonces, ahí está. Estos son los dos que llevamos, fíjense. Los tres, mejor dicho, los tres inputs. Un input clave, un input nombre y un input correo. ¿Sí? Vamos entonces a ver los demás inputs que están acá abajo. A ver cómo lo vamos haciendo. Sí, dígame. Al poner este formulario, ¿él va a salir el cuadro ese automáticamente? No, el formulario, digamos, dentro del formulario vas a tener que colocar las etiquetas que estoy colocando, el input. Cuando tú pones un input, sí aparece este cuadro. Este cuadro aparece apenas tú pones un input. Profe, ¿puede ir al código? ¿Cómo no? Explicando el código. Sí, eso quería que vieran cómo va a salir para que entonces en el código ya entonces le fueran dando un poquito más de mente. Fíjense, aquí, el formulario comienza aquí, pero el formulario no hace nada si tú no le pones el input. En realidad el que está haciendo el cuadro de texto es este. El input. Este es un texto. Nombre es un texto que tú le estás poniendo en el párrafo. Pero el que está haciendo el cuadro es este input. Y lo importante aquí, sí, dígame. Disculpe, sé que solo quiero aclarar. Esto ya, o sea, sé que lo dijo, pero solo quiero aclarar. Esto ya es distinto a PHP. Esto es CSS. No, esto es HTML. Volvimos a HTML. Sí, Okay. solamente que ahora estamos viendo una sección que estoy se llama... enredado.
Ok, esta sección se llama formularios, pero dentro de Ajá. HTML. En realidad, ok. este HTML yo lo puedo colocar abajo del que estamos haciendo hace un momento y sale abajo. Solamente Ok. que quiero dividirlos porque el otro es un HTML como que de una página para presentar alguna información y este es un formulario. Sí, 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 pero es que me había perdido porque es que usted estaba hablando de Del CSS. CSS. Claro, el Entonces, CSS fue hace un momento y era para que ustedes vieran y cómo le van dando diseño a la página. ya, Ahora gracias, esta disculpe. sección se llama formularios. ¿Sí? Gracias, disculpe. ¿Y por qué llego a este? Llego a este formulario porque esta es la que se va a unir con el PHP. Porque todas estas variables que estoy colocando aquí, esta dat nombre, dat correo, dat clave, yo las voy a enviar desde aquí a un archivo PHP. Desde HTML se va a unir a un archivo PHP y él va a hacer algo con esta data que yo le envíe. ¿Sí? Y en el PHP se va a guardar la información. En el PHP va a llegar la información y después él se va a encargar de guardarla en una base de datos si lo requiere. ¿Sí? Pero eso, digamos, eso es lo que vamos a hacer. Primero, en HTML vamos a hacer el formulario. Ese formulario lo vamos a mandar a PHP y el PHP, entonces, en un programa en PHP, lo conectamos con la base de datos para que nos guarde la información. Eso lo vamos a hacer la próxima semana. Esta semana vamos a hacer solamente el formulario. La próxima semana hacemos la parte de PHP para unir este formulario con una base de datos o con una tabla de una base de datos. Bien, entonces, recuerden, estamos en HTML todavía. HTML. Bien, entonces la etiqueta input es la que nos crea esa imagen, ese cuadro. El primer estilo o el primer type es texto, el otro type es email y el otro type es password. Este type password lo que hace es que cuando yo tecle ahí me salgan puntitos o asterisco para que no salga lo que yo estoy tecleando, ¿no? Esto lo hace el mismo HTML, pero yo le tengo que decir el estilo o el tipo de input que quiero, ¿verdad? Bien. Fíjense que intencionalmente este párrafo le dejé 2 inputs a este párrafo. Cuando lo ven allá, él sale uno al lado del otro. Sale el correo al lado de la clave, ¿sí? Porque lo puse en el mismo párrafo. Si no lo quiero poner en el mismo párrafo, entonces fíjense que aquí entonces fecha de nacimiento lo puse en un párrafo separado, aquí, y él entonces sale abajo. Fecha de nacimiento, abro otro input, pero este input le digo base de tipo date. Entonces ya él se abre un cuadrito, pero diferente. Y lo que... Profe, Sí, disculpa. dígame. NBSP al lado de correo. Al lado de correo, déjame buscar. Correo. Aquí. Ok, Ajá. listo. Esto es un espacio. Ok. Bien, ¿qué pasa cuando ustedes aquí, digamos que ustedes quieren que ese input que esté un poquito más alejado? O si ustedes hacen de que, bueno, voy a darle espacio para que ese input comience un poquito más allá. No funciona así el HTML, ¿sí? Todos los espacios que tú le puedas dar aquí o todos los gente, tú puedes hacer esto y él va a quedar, cuando el browser lo interprete, va a quedar exactamente en la misma posición de hace un momento, o sea, allá arriba. Entonces, tú tienes que darle una instrucción para ponerle espacios. Y la instrucción para ponerle espacio es lo que tenemos aquí, lo que tú acabas de preguntar. Esto le dice Pero, al browser, dale un espacio. ¿Sí? profe, pero si adquirimos más espacio, queremos más espacio, ¿cómo se hace? Ya se lo mandé para que lo reconozca, ¿no? Aquí. Pero ahora sí. Ok. Tendría que poner varios. Y vamos a compilarlo, no, disculpe, a guardarlo. Voy a guardarlo. Y vamos a correrlo. La carpeta es esta, formulario. Me voy acá al lado. Fíjese entonces lo que hizo. Me colocó este espacio aquí. O sea, ¿sí? O sea, vieron que lo separó. Ahora ya no está alineado acá. ¿Sí? ¿Por qué yo le había puesto el espacio? Porque me dejaba, digamos, el input comenzaba aquí.
Entonces yo dije, bueno, quiero alinearlo con el otro para que se vea visualmente bien. Entonces lo que hice, le puse un espacio, ¿sí? Por eso le puse ese espacio. Ahora le puse 4 espacios y por eso me separó aquí. ¿Sí me explico? Sí, bro. Bien, entonces como le decía, fíjense que correo y clave están en la misma línea. Eso porque yo los puse en el mismo párrafo, ¿sí? Entonces, si lo quieren separar como los demás, lo tienen que poner entonces en párrafos diferentes. Bien, vamos al código de nuevo. Le voy a quitar todos estos espacios porque en realidad no quiero tantos espacios, solo quiero uno para poder que el input aparezca exactamente en el mismo espacio que lo demás y así se vea visualmente mejor. Bien, y vamos acá por el input de fecha. Le digo tipo date. Esto que está aquí es lo más importante para poder que cambie el estilo del input, ¿sí? Si no le colocan esto, todos los inputs van a ser como texto, que es el default, ¿sí? Bien, entonces el estilo es date y el dato que van a colocar aquí, el usuario, va a estar cargado en una variable básicamente que se llame dat fecha. O sea, yo le estoy colocando ese nombre. Ese es el nombre que le estoy colocando yo. Cierro mi párrafo porque hasta ahí quiero que llegue ese. Bien, ahora me voy con otro párrafo. Y este, fíjense que es diferente y por eso quería ver diferentes estilos de input para que ustedes lo fueran indicando, ¿verdad? Ahora ya no voy a hacer un input, voy a hacer algo que se llama select, la etiqueta select. Esa etiqueta select le voy a decir, bueno, el dato que me recolecten, colócalo en dat provincias, ¿sí? Igual que los demás. Bien, pero la etiqueta select, mira que ya no es input, sino select, la lleno de option, de etiquetas option, y esto lo que va a hacer es como si fuera una lista desplegable. Entonces, la lista se va a llamar provincia, porque fíjense que le puse aquí arriba provincias en el párrafo, y luego entonces me va a desplegar todos estos valores. Boca del Toro, Coclé, Colón. Esto que ven aquí es el valor. O sea, yo digo, cuando seleccione el valor que vas a tomar es Boca del Toro. Pero esto es lo que sale en pantalla. ¿Sí? Entonces, yo puedo colocarle números en vez de aquí en valores, digamos, yo fácilmente o sin problema podría decirle en valor, en vez de colocar esto, le pongo aquí que Boca del Toro es 1, ¿ya? Y que Coclé es 2. ¿Sí? Lo único que va a hacer es cuando la persona seleccione, el valor lo va a colocar aquí en la provincia, disculpen, me pasé. Lo va a colocar aquí, este valor lo va a poner en la provincia. Esto fue lo que seleccionó Coclé, seleccionó el 2, ¿ya? Entonces, los select están divididos en 2, que es Se podría hacer lo mismo con la fecha, fecha número 1, enero, por decirlo así. exacto, sí, solamente que ya entonces no será un input, sino que tendrás que poner un select. ¿Sí? Tendrás que poner un select en vez de un input con el tema de la fecha. Y lo puedes poner en qué meses y ahí entonces le lista todos los meses para que la persona seleccione. Bien, entonces acá, bueno, es que no quería dejarlo así, quería, aunque bueno, aquí no importa mucho, Boca del Toro y Coclé, porque mañana, digo, la próxima semana vamos a recepcionar estos valores. Bien, entonces esto es lo que va a salir. Lo que va a salir en pantalla, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, ¿sí? Y ahí, Veraguas. Estas son las opciones que van a desplegarse. Cuando yo selecciono uno, entonces el valor que seleccioné lo va a ubicar aquí en Dat Provincias. Bien, ese es entonces select. Fíjense que es diferente a los demás. Los demás son input, este es un select. Abro otro párrafo y pongo origen de fondos. Fíjense que aquí puse un montón de espacio. Ya van a ver por qué. Y aquí abro entonces otro input. Pero este input en especial le puso un estilo diferente, le puso un tipo radio, ¿sí? Va a estar almacenando, cuando el dato lo va a almacenar en dato origen, y el valor que va a colocar en pantalla es nacional. Y luego, dentro del mismo párrafo, ojo, eso tiene que ser dentro del mismo párrafo, abro otro input, también con tipo radio, con el mismo name y otro valor, ¿sí? Lo que quiere decir es que esto es un opcional, o sea, es uno u otro. Cualquiera de los dos va a caer en la misma variable, por decirlo así. O sea que al final,
voy a tener uno de los dos datos, no los dos. ¿Sí? Entonces, aquí va a decir nacional, el otro internacional, y el valor, dependiendo de lo que él seleccione, que va a caer en dato origen, es uno de estos dos. Aquí cierra el párrafo. Esto es importante que esté dentro del mismo párrafo, ¿sí? Para poder que esté en la misma línea. Bien, el último input, súper importante, es un tipo submit, que el submit es un botón. ¿Sí? Es un input tipo botón. ¿Sí? ¿Y qué va a decir ese botón? Va a decir lo que puse aquí donde dice value enviar. Ahí va a decir enviar. ¿Sí? Entonces, ahí llego, hasta ahí llego. Esos son los datos que yo quería en mi form y cierro mi form. ¿Sí? Vamos a ver entonces, a volver a verlo porque eso ya lo habíamos visto aquí. Ahí está mi formulario. Fíjense, vamos a ver si lo puedo agrandar. Ahí para que lo vean bien. Bien, aquí entonces yo puedo colocar mi nombre, mi correo, que fíjense que si lo dejo así, o si le doy enter, si le doy enter ahí, él dice, hey, debe poner un arroba porque un correo, entonces ahí yo le pongo la arroba. La clave, habíamos puesto que era tipo password, y fíjense, él tiene entonces su diseño, que me lo pone así, y si yo quiero ver la clave, entonces me la deja ver aquí. ¿Sí? Bien, este input lo colocamos que era tipo date, ¿sí? Entonces, fíjense que la opción que me da, el mismo HTML, lo agrandé mucho, me da entonces para que yo pueda entonces colocar ahí alguna fecha, cualquiera que quiera. ¿Bien? O la puedo colocar directamente de teclado, ¿no? Cualquiera de las dos. El tipo select, ¿se acuerdan que había puesto provincia? Bien, aquí entonces fíjense que me da la opción Colón, Chiriquí, Darién. ¿Sí? Lo que sale aquí es lo que yo puse allí en el texto, pero hay otro que dice value que también va amarrado al valor que va a seleccionar cuando yo seleccione alguna provincia, ¿sí? Ya sea Los Santos, Herrera, ahí está. Origen de fondos, yo puse tipo radio y ahí está entonces que puedo seleccionar si el origen de fondos es nacional o internacional. Allí fue, profe, allí fue donde entonces usted repitió el código para meter espacio, ¿no? Sí, fíjense que aquí, estos son todos los espacios que dejé aquí. Profe, ahí en la fecha, ahí para que se desplegara eso puso date para colocarlo manualmente y date fecha para que se desplegara. No, él solo dice, en el tipo, fíjense que en el tipo, voy a subir para ver aquí el tipo, este es el que me va a decir tipo date. Fíjate que solamente con poner tipo date, él cambia completamente el mismo input. ¿Sí? Solo colocarle eso ya te pone el calendario. Okay. Igual que, con solo poner así tipo date, de una vez el programa lo lee como un calendario. exactamente. Y igual acá, este puse tipo Igual en password el password. y lo pone así con puntos en vez de, ¿sí? Entonces, hay que saber cuál poner en cada uno de los campos, ¿no? En el campo de password o el campo de correo, el espacio que se escribe, no hay tope, no hay límite. ¿En cuál espacio, disculpa? No, por ejemplo, si el cliente quiere poner el password y quiere Ok, poner más de ya. 10 letras, o en el caso del correo, que sea un correo largo, no hay límite, Ok, abierto. tú puedes colocar el límite con una propiedad aquí dentro del input, pero si no le colocas el límite, él te acepta el default que tenga el HTML5, que la verdad no sé, debe ser un número muy grande, 30, 40, ¿sí? No te da, tú lo puedes limitar. Si tú quieres nada más que tenga 8 dígitos, tú entonces le pones acá creo que es la propiedad length o algo así, y entonces tú le dices 8 y él entonces solo te toma 8. Y eso es ya es con otra propiedad, ¿sí? Pero dentro de este input, ¿sí? En este input tú puedes decirle len tanto y ahí entonces él te lo toma. Y aquí mismo tú pones todas las propiedades que necesites. Bien, entonces vamos a darle un vistazo acá al de las options. Fíjense que
él, al ser tipo radio y al tener el mismo name, él entonces sabe que tú puedes poner varias opciones de radio button y él lo va a manejar acá, así como ven que maneja este, que le da la acción de uno, él mismo dice este o este, no puede seleccionar los dos, ¿sí? Y este es el Summit, ¿se acuerdan el último que le dije que era súper importante? Es el botón, que es el input tipo Summit. Y él es el que activa un método del formulario que se llama Action. Cuando yo le doy aquí, entonces él activa un Action, que ahora mismo no he programado el Action, pero él lo que hace es enviar, precisamente el Action es el que va a hacer enviar a el archivo PHP que vamos a trabajar la próxima semana. Bien, entonces hasta aquí era la clase de hoy. Me interesa mucho esta parte del formulario. Sé que he tomado mucho tiempo en la parte de HTML, pero va encaminado más a que ustedes puedan hacer tanto su parcial como su proyecto final, porque va a ser una página HTML. ¿Sí? Entonces, esta parte de formulario me interesa que también la vean, porque hay una tarea que vamos a hacer con formularios. Entonces, yo les voy a colocar aquí en pantalla el código. Igual la tienen en el PDF. Igual esta sesión se está grabando, ya lo saben, así que pueden verificar todas estas opciones para cuando van a hacer su trabajo. ¿Alguna pregunta? Profe, revisando lo que me está diciendo de la tarea, en la segunda parte veo que menciona el tema de hacer el llamado al PHP, pero acá usted menciona que solamente sea HTML. O sea, ¿hacemos las dos partes o nos mantenemos en el tema de HTML? Sí, yo voy En el formulario. a modificar la tarea esa grupal, ¿sí? Para adaptarlo hasta donde llegamos, ¿no? Entonces, obviamente no vamos a poder ver el tema de HTML, Ok. de PHP, mejor dicho, de PHP unido aquí, sería demasiada información. Así que yo voy a modificar la tarea grupal. Mañana la modifico, entonces, para que ustedes puedan hacerla en base a lo que vimos hoy. Sería crear un formulario con algunas de las opciones que vimos aquí, ¿no? Que coloco un formulario que obviamente va a ser diferente a este. Yo creo que va a ser un formulario de empleados, que ahí van a tener entonces unas opciones que yo les voy a pedir, y entonces ustedes van armando el formulario y un HTML ahí básico. Ah, listo. Gracias. Bien, hasta aquí vamos a llegar por esta semana. Recuerden, el PDF de esto ya está en su plataforma, en la sección de lecciones, unidad 2. Cada unidad va por la clase y entonces allí ya tienen algunos ejemplos de HTML con CSS, tienen un manual de CSS y también tienen un tutorial de HTML. O sea, lo que yo les di hoy es, digamos, una pequeña parte de todo lo que se puede hacer en HTML, pero obviamente les dejo esos links para que ustedes entonces puedan explorar un poco más algunas opciones. Inclusive si pueden practicar sería genial. Porque el proyecto final va a ser hacer una página HTML pegada y con un formulario también incluido y pegado entonces a un PHP para que puedan unirlo con la base de datos, que la próxima semana vamos a ver el tema ya de unir con la base de datos. Estimado, la clase entonces será hasta acá. Hay dos actividades que tienen que ver. Ya la actividad individual es una investigación de HTML. Hay algunos que yo creo que ya iniciaron a hacerla. Esa investigación entonces es individual. Y la tarea grupal entonces sería ya la práctica de HTML, que mañana la voy a modificar un poco para que se acople más a lo que pudimos ver hoy. Estimados, entonces que tengan buenas noches y será hasta la próxima semana. Listo. Buenas noches. Gracias, profe. Saludos. Buenas noches. Buenas noches, profe.